y sueltas esa declaración del poder de la palabra. Porque luego sientes cuando hablas con alguien como que no conectas, porque la vibración no fue la misma. Que la idea no la captó como tú la estabas pensando en ese momento. Sobre un papel se puso palabras como amor, esperanza, salud, riqueza, y se puso en una planta, y en otra plantita, en otro papel, enfermedad, muerte, desprecio, rencor, odio, palabras negativas. Fueron regadas igual, fueron puestas al sol, y la planta donde se escribieron las palabras positivas creció y floreció, y la otra planta se marchitó. Y mi papá me preguntó que sí, que quería yo de regalo, y le dije que yo quería una avalancha como las de Chabelo. Y mi hermano Walter, y él dijo que quería una bicicleta Apache, que las daba a Chabelo en su programa. Y en la mañana muy temprano yo despierto y enseguida de donde yo dormía estaba una avalancha. Y es que el subconsciente no reconoce si es pasado, presente o futuro. El subconsciente lo da por sentado de que está pasando en este momento. Cuando estás vibrando bajo, recuerdas esa avalancha que te dio tanta felicidad, la sientes como si fuera en este momento. ¿Qué tal y si al preguntar yo por qué crees lo que crees, me contestó un robot y no Aníbal? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Legado Podcast Alonso Mora, y nos acompaña aquí en este episodio Aníbal García. Bienvenido, Aníbal. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, Aníbal, que es el poder de la palabra, la autosugestión, tal y como lo decía Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. La autosugestión es otra cosa más que mentalizarse y convencerte de algo que no está ocurriendo, pero que si logramos transformarlo desde adentro, dará resultado afuera. Es decir, todo lo que ocurra, creamos o no, lo que está sucediendo en este momento en nuestras vidas, de todos los que nos están mirando, es producto de lo que está dentro de nosotros. Si nosotros pensamos que las cosas van mal, aunque queramos que vayan bien, pero estamos nosotros convencidos de que así es nuestra vida, pues las cosas definitivamente irán mal. Y me llama mucho la atención, Aníbal, el poder de la palabra, porque le damos muy poco o nada de significado a la palabra, y vemos nosotros en muchísimos casos personas que los decretos, que las afirmaciones, y todo eso cambia, pero no le damos la importancia justa de cómo debemos de hablar. Y es por ello que hoy estamos aquí, tú y yo, para poder hablar sobre ese tema. Claro. ¿Qué piensas? Mira, me dices el tema, me comentas, y viene a mi mente rápido una frase que es muy común que hemos oído actualmente. Dice, si lo decretas, se puede materializar. Desde luego. Exacto. Metafísica pura. Y para entrar en tema, para entrar profundo en ese tema, me gustaría saber qué es la palabra, porque no hay palabras secretas o palabras escondidas que tengamos que usar. Es la que usamos todos los días, Aníbal. Claro. Palabras que decimos a diario desde que nos levantamos y nos repetimos son las palabras que nos creemos. Decir, esta vida es difícil, estoy batallando, debo dinero, me corrieron del trabajo, está difícil lo que estoy haciendo. Todo eso está creando el minuto, la hora o el día que me está por venir. Entonces, el poder de la palabra tiene que ver muchísimo. Tiene que ver con lo que yo voy a vivir más tarde o mañana. Es por eso importantísimo lo que tú dices. Lo que nosotros afirmamos y decimos es lo que vamos a vivir. Exacto. Napoleón Hill es un escritor buenísimo del siglo XX, 1919-20, escribió sus primeros libros, y él aseguraba bajo una investigación que hizo que si nosotros repetimos por 21 días un escrito que hagamos, nuestro subconsciente termina por creérselo, y entonces nuestra vida automáticamente dará un cambio. Y no solamente en 1920, sino que hoy, 2026, seguimos nosotros repitiendo patrones sobre el poder de la palabra. Es como la gravedad. Si tú y yo desconocemos de ella, la gravedad va a hacer su trabajo. Aunque creamos o no creamos en ella, claro. Si nos arrojamos de un piso, de un segundo piso, un tercer piso, pues desde luego que vamos a caer, porque es una ley. El poder de la palabra
es una ley igualmente, y creamos en ella o no, tengamos conocimiento de ella o no, todos los días está operando sobre nuestras vidas. Fíjate que hace tiempo se hizo un estudio, Aníbal, empírico, donde sobre un papel se puso palabras como amor, fe, esperanza, salud, riqueza, y se puso en una planta, en un ladito, una maceta, se enterró a un lado de la planta. Y en otra plantita, en otro papel, se puso enfermedad, muerte, desprecio, rencor, odio, palabras negativas. Y se enterró junto a la plantita. Fueron regadas igual, fueron puestas al sol igual. Las mismas condiciones fueron. En las para mismas los dos. condiciones. Y la planta donde se escribieron las palabras positivas creció y floreció. Y la otra planta se marchitó. Ese le conocen como el poder de la palabra escrita. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer nuestros decretos o afirmaciones, es importantísimo no hacerlo con ChatGPT o a máquina. Ya no se usa, ¿no? Por cierto. Es importantísimo hacerlo nosotros de nuestro puño y letra, porque hay una interconexión entre nuestro cerebro y esta escritura. El poder de la palabra escrita es muy poderosa, pero el poder de la palabra hablada es cuando comenzamos nosotros a darle forma a las cosas. Hemos dicho anteriormente aquí nosotros que Dios o la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desierta y vacía. Pero dice en el 2, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y dijo las plantas, y las plantas fueron hechas. Y dijo, háganse los animales, el conejo, el perro, el gato, el chivo. Y todo esto se creó, pero a partir, Aníbal, ¿de dónde se creó? De la palabra. Del poder de la palabra. Exacto. Si nos ponemos a pensar un momento, este micrófono, ¿dónde estuvo primero? ¿Dónde estuvo primero el micrófono? En la mente de alguien. De alguien se le ocurrió la idea. No estuvo en un boceto, sino que alguien lo pensó, ¿no? Y lo fue perfeccionando en su mente y luego lo llevó precisamente a un boceto, una maqueta. Para poderlo materializar. Y lo desarrolló ahí bien la idea y posteriormente lo fabricaron. Y no solamente el micrófono, la mesa, la televisión, todo. La habitación, la ropa, la camisa tan bonita que traes el día de hoy. Todo lo que nosotros podemos ver y tocar, primero estuvo en la mente de alguien. Y si nos profundizamos, tú y yo estuvimos primero en la mente de nuestros padres. Entonces, el poder de la palabra significa que nosotros le demos salida, la puerta de salida de la imaginación y los pensamientos. Pero sucede algo, Aníbal, que mucha gente quiere o queremos una vida mejor económicamente, espiritualmente, en nuestra salud, y lo decimos, pero no sucede nada. Porque el poder de la palabra no solamente implica decirlo, y aquí va lo fuerte, lo importante es creerlo. Si yo digo, es que me va a ir bien este día, pero realmente yo no siento que me va a ir bien, las cosas no van a funcionar. Porque estoy vibrando. Esto de las vibraciones, ¿lo has escuchado? Sí. Las ¿Qué frecuencias. se te viene a la mente cuando decimos vibraciones? Pues los diferentes tipos de frecuencias en los que vivimos, en los que emanamos, en los que estamos conviviendo día con día. Y hay como un cierto tipo de incredulidad en este tipo de temas, fíjate. Pero las vibraciones lo son todo. Y aquí entra también la parte de la que habíamos hablado la vez pasada, la comunicación, entra la palabra. Desde luego. En cuanto estás hablando, como cuando te comunicas con alguien, en la forma en la que lo empiezas a hacer. Porque luego sientes, cuando hablas con alguien, sientes como que no conectaste, ¿cierto? Exacto. Porque la vibración no fue la misma. Que la idea no la captó como tú la estabas pensando en ese momento. Porque no te puso atención, Exacto. porque no le interesa, porque está pensando en algo más. Entonces,
la vibración es un tema muy extenso, ¿no? Que nos llevaría todo un capítulo. Pero lo cierto es que para que funcione el poder de la palabra, como bien lo dices, tenemos nosotros que tener esa frecuencia Y vibrar esa misma y frecuencia. vibrar esa misma frecuencia. Es correcto. ¿Cómo hacemos entonces nosotros? ¿Cuál es la fórmula? Porque la gente que nos está viendo en este momento, pues ha de decir, es que yo ya lo dije, ya lo intenté y no funcionó. Muy bien. Pues mira, tal vez un ejemplo retomando lo que comentaste hace un momento con las plantas, el experimento que hubo. Aquí las plantas tuvieron las mismas condiciones, pero la diferencia fue que a una se le dio esa vibración, esos sentimientos, esa positividad para que pudiera desarrollarse mejor, y a la otra no, ¿verdad? Entonces las plantas también, no recuerdo exactamente, pero hay un estudio en el cual a las plantas igual se colocaron en un invernadero y se tuvieron con las mismas condiciones. La diferencia fue que a unas, las personas les empezaban a hablar, Claro. les empezaban, buenos días, ¿cómo están? Interactuaban con las plantas, y con las otras no hubo ningún tipo de interacción. Y precisamente es lo mismo lo que tú me comentas. En unas hubo un mejor desarrollo, más floración, A las que le hablaban bien. más fructificación, y en la otra no. Esto quiere decir que las plantas reaccionan a un estímulo, a la palabra, a la voz, al sentimiento, a lo que uno está vibrando en ese momento. Porque al Igual, final son seres vivos, ¿no? exacto, somos seres vivos. Fíjate, esas plantas que tú mencionas de los invernaderos, se les agregó un ingrediente que al otro no. Que no solamente al final de cuentas son palabras, sino que son emociones. Emociones, Y sentimientos. queremos plantas bonitas, queremos carro bonito, queremos ropa bonita, queremos casa bonita y una cuenta de banco bonita, ¿no? Pero no le metemos ese ingrediente que tú estás mencionando, la emoción. Y es que cuando las cosas vienen mal, cuando la situación se pone mal, drástica, dolorosa, es difícil vibrar una frecuencia alta. ¿Qué es una frecuencia alta? Es cuando me siento contento, feliz, logrado, exitoso. Y cuando estoy vibrando bajo es cuando me siento derrotado, cuando me siento triste, enfermo, deprimido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo cambio? O sea, porque realmente me atrevería yo a decir que el 99% de la gente respondería, ¿sabes qué, Alonso? No, yo sí quiero estar bien, o sea, a mí no me interesa estar mal. Claro. Entonces, ¿cómo cambio yo al momento de decir los decretos o de decir las afirmaciones? Hoy va a ser un día exitoso, hoy me va a ir bien, hoy va a haber sorpresas positivas para mi vida, pero que el sentimiento lo acompañe a esas palabras frente al espejo es muy importante, ¿no? Recomiendan la neurociencia y hay un ejercicio que se llama PNL, ahorita hablaremos de él. Bueno, recomiendan que cuando esté yendo la cosa mal, puedas tú acudir a un recuerdo positivo, como cuando nació tu primer hijo, hija, tu segundo, tu tercero, cuando fuiste de vacaciones con papá, con mamá a la playa, a la casa de la abuela, y tuviste un momento de muchísima alegría, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, vivíamos en una casa muy pequeña, en una colonia cerca de aquí. Yo tenía algunos 6, 7 años. Y mi papá me preguntó que sí, qué quería yo de regalo. Y le dije que yo quería una avalancha, como las de Chabelo, la que salen en Chabelo, ¿te acuerdas? Tenían un frenito aquí en un lado. Y le dije, yo quiero una avalancha. Me preguntó con 2, 3 días antes de Navidad. Y mi hermano Walter le preguntaron y él dijo que quería una bicicleta Apache. No sé si la recuerdas, esas bicicletas Apache, que las daba Chabelo en su programa. También Chabelo en el programa. Y el 24 fuimos a festejar con la mamá de mi papá, mi abuelita. Los tíos, las tías venían de Salamanca. Mi familia viene de Guanajuato, de Zacatecas y de Salamanca. Y nos la pasábamos muy bien, Aníbal. Claro, yo era un niño todavía, no festejaba como un adulto, ¿no? En la mañana, muy temprano, pues ya no vamos a dormir, y en la mañana muy temprano yo despierto y enseguida de donde yo dormía estaba una avalancha. O sea, te lo juro que
que es un recuerdo que a mí me tiene y me trae muchísima felicidad, Y el sentimiento sentimiento y una emoción muy que tuvo bonita. en ese momento y que le da en este momento No, cuando lo recuerda. y a mí me duró Ese esa avalancha, sentimiento. no, añísimos. Mi papá murió a los 2 años, fíjate, 2 años. Mi papá muere en un accidente cuando yo tengo 9 años y esa avalancha me duró como hasta los 13, 14, 15, ya que se veía que se quebró por la mitad y todo. Cuando hacían las cosas para durar, ¿no? Sí, cuando hacían las cosas para durar, las llantas eran buenísimas, ¿te acuerdas? Sí, Esas de hule muerto. sí. Oye, pues precisamente ese tipo de recuerdos, cuando estás vibrando bajo, cuando algo salió mal, entonces recurres a estos recuerdos y es que el subconsciente no reconoce si es pasado, presente o futuro. El subconsciente lo da por sentado de que está pasando en este momento. Y lo que hace el cerebro, se activa el sistema endocrino, que es donde se disparan estas hormonas, o las hormonas humanas, y rápidamente sale dopamina o en su caso serotonina, que es la felicidad y la del amor. Y entonces haces los decretos. Cuando estás vibrando bajo, recuerdas esa avalancha que te dio tanta felicidad, la sientes como si fuera en este momento, el cerebro registra que está pasando eso en este momento y sueltas esa declaración del poder de la palabra. Hoy, este día, pero con esa energía, ¿no? Con esa emoción, porque lo que está afuera, es decir, fuera de la casa, fuera de donde estás tú, está esperándote cosas buenas, medianas o malas, y dependerá de cómo te sientas enérgicamente lo que te espera afuera. Entonces, como ya elevamos la energía con este recuerdo que estamos platicando de la avalancha, entonces lo que está afuera se conecta con esta vibración que yo estoy sintiendo y con el poder de la palabra. Hay una historia buenísima de un niño que regresa a la casa y le dice a la mamá que pues trae un aviso de la escuela, una nota. La mamá la lee y le dice, niño, ¿qué dice, mamá? Dice la nota que esa escuela se siente incompetente para darte estudios. Dicen los maestros que mejor te dé la educación yo, o que ellos no pueden, ¿no? Entonces ahora en adelante, pues yo te voy a educar. Cuando la gente te pregunte por qué no estudias en una escuela normal, porque no es bien visto que un niño no vaya a la escuela, ¿no? Y más esta historia que es de los 1700, 1800, perdón, le vas a decir a la gente, cuando te pregunte por qué no estás en una escuela, le vas a decir que porque eres un genio. Y el niño crece con la mamá estudiando y cuando la gente le preguntaba por qué no estaba en una escuela normal, él decía que porque soy un genio. Pues muere la señora y el niño se convierte en un hombre ya anciano, 70 y algo de años. Pues va a la casa de la mamá, ya había fallecido hace muchos años, y ve un cofre y pues lo revisa, ¿no? Y hay fotos, hay documentos, la casa de la vieja ya fallecida, pero mira un sobre que lo reconoce inmediatamente y sabe que ese sobre era el que le habían dado en la escuela cuando él tenía como 5 años de edad, 6 años. Abre el sobre y lo lee. Y decía más o menos así: señora, lamentamos comunicarle que su hijo es un retrasado mental. No cumple con los estándares que requerimos en estas instituciones académicas. Le recomendamos que lo meta a una escuela especial para retrasados mentales. Qué fuerte. La carta se la entregaron a un retrasado mental
y la leyó un genio. ¿Sabes quién era? Tomás Alva Edison. Alva Edison. Se dice que uno de los mayores inventores o el mayor inventor de toda la historia. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Pues el poder de la palabra. De la palabra, exacto. La mamá lo sugestionó. ¿Te has fijado que, por ejemplo, dicen, no andes descalzo, mijo, porque te vas a enfermar? ¿Y qué sucede? Se enferma. Porque tanto le estuvieron diciendo al niño que se iba a enfermar si andaba descalzo, que el niño se enferma. Y si no trabajas así y así, no estudias, te va a ir mal. Y no sabemos que con nuestras palabras nosotros estamos lanzando sentencias. Exacto. Hacia nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Cuando nosotros deberíamos de hablar bien, de ahí viene la palabra bendición, bien decir. Bendecir. Hijo, usted ande como usted se sienta a gusto. Usted es una persona sana. Es el poder de la palabra. De la palabra. Muy fuerte el poder de la palabra. Luego hay casos, gente que nos está viendo, ¿no? Mija, si te vas de la casa, sí, la bendición de nosotros te va a ir mal. Mija, no te conviene esa persona, vas a fracasar, te va a ir mal, vas a ser un golpeador. O sea, le están escribiendo el futuro. Sí. A no ser que la hija esté muy elevada de conciencia y cancele esas palabras. Cancelo. Y escriba una nueva historia en ella, ¿no? Claro. Y ahí viene la palabra maldecir, que es maldición. Entonces, nosotros maldecimos y bendecimos por el poder de la palabra. Es importantísimo lo que estamos nosotros manejando el día de hoy, porque a veces pensamos que tenemos boca para hablar, pero tenemos boca para crear. Tenemos 2 oídos. Crear y transformar. Y transformar, desde luego. Tenemos 2 oídos y una boca. 2 oídos porque tenemos que ser personas que escuchemos mejor antes de poder hablar. Porque si nosotros escuchamos mejor, Aníbal, no oír, porque tú puedes estar en una parte y oyes, pero si nosotros escuchamos, o sea, entendemos el mensaje de la vida, entonces le damos permiso a la boca de comenzar a hablar, porque lo que comience a hablar se va a comenzar a crear. A crear. Y como tú dijiste, y a transformar. Y a transformar. Hay una técnica que se llama PNL, programación neurolingüística. Es una técnica, mira, Sigmund Freud es el padre de la psicoanálisis. Sigmund Freud propone varias teorías, es el que saca la inconsciencia, porque clínicamente existe la conciencia y la subconsciencia. Luego decimos, no, pues que lo hice subconscientemente, lo hice inconscientemente, y hay un juego de palabras ahí raras. Pero la inconsciencia es como la tercer bóveda, donde se almacenan la información más profunda, ¿no? Como aprender a comer, no con la boca, sino con el estómago. El estómago, el trabajo que hace de destrucción de los alimentos y todo este tema. Los pulmones, cómo aprenden a respirar. Y todo el metabolismo que tenemos en nuestro cuerpo a nivel mitocondria y todas esas cosas, pues se lo adjudican a la inconsciencia. Y la subconsciencia es la programación de nuestra vida cotidiana. Y la conciencia, pues es cuando estamos en el presente, en el ahora, que eso es lo más poderoso, ¿no? ¿Te ha sucedido que de repente te subes a un carro que tiene la palanca al lado del volante,
pero tú manejas estándar todo el tiempo Sí. y te subes y buscas la palanca acá abajo. Y luego ya te das cuenta, pues que no, que es de acá, ¿no? O de repente el cesto de la basura lo tienes allá, lo cambias para otro lado y avientas la basura para allá porque ya lo tenías. Y así lo recoges y lo avientas para acá. Es porque nos automatizamos, nos robotizamos. ¿Y esa información dónde crees que está? Pues en nuestro cerebro, en nuestra mente, En el en subconsciente. el subconsciente. Ahora, el subconsciente vamos a verlo, Aníbal, como la bóveda de programación, Ok. de conductas humanas. Es como yo soy, es como yo respondo ante las circunstancias, cualquiera que sean, buenas, malas, regulares. Ese es el subconsciente, esa es la parte, decíamos más temprano, antes de comenzar la grabación. Estamos en el poder de la palabra, pero todo está hilado. Sí, relacionado. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Te acuerdas que decíamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Bueno, porque podría decir alguien, porque quiero creerlo, porque así decido creerlo. ¿Tú por qué crees lo que crees, Aníbal? En tu caso. En mi caso. Pues, Ya lo hablamos, pero sí, tú, sí, claro, claro. pero tú lo que crees. ¿Por qué crees lo que crees? Pues porque yo creo que es tal vez lo correcto, lo que me agrada, en ese momento tal vez depende de la situación, ¿va? Pero pues sí, lo correcto, lo bueno, lo que me agrada, lo que me gusta. ¿Y si el que estuviera contestando fuera una creencia? ¿Qué tal si el que contestó esa pregunta no fue Aníbal? ¿Qué tal y si al preguntar yo, ¿por qué crees lo que crees? Me contestó un robot y no Aníbal, no la conciencia, sino la subconsciencia. Automatizado. Automatizado. Porque realmente crees lo que crees porque alguien te lo puso, alguien te programó desde niño. Ok. A los niños y a las niñas, desde chiquitos y chiquitas, nos dijeron cómo vestirnos, cómo bañarnos, cómo tallarnos, cómo comer. Nos fueron condicionando desde pequeños, un condicionamiento humano, Es una condición totalmente. Es una programación. desde creencias. Y entonces ahí nacen los sismos. Todos los sismos nacen de ahí. Fíjate, estamos hablando el poder de la palabra. Cristianismo, ateísmo, religiosismos, el nazismo, el capitalismo, todos los sismos que te puedas imaginar. Budismo, O sea, etcétera, puedo etcétera. mencionarlos, ¿no? Y todos estos sismos salen de ahí. Se cree que de 0 a 6 años, desde que naces a los 6 años, somos esponjas, no hay filtros. El cerebro recibe todo Recopila todo. lo que ve y lo que escucha. El poder de la palabra. Entonces, ¿por qué creemos lo que creemos? Porque nos lo enseñaron. Porque así nos lo enseñaron, así nos condicionaron. Así tienes que hacer esto, así. Entonces, crecemos, voy a adelantar poquito, pero crecemos y vemos que hay diferentes culturas. Tienen cultura de ahorrar, tienen la cultura de esto, Yo no, yo soy la cultura que agarro, no me duele el peso en la mano para nada, ¿no? Soy de la cultura de que le grito a las mujeres. Soy de la cultura de que esto, y la otra persona es la cultura de que respeta a la mujer. Este es de la cultura muy conservador, y este no cree en el matrimonio del mismo género, no cree en esto, no cree en aquello, es del diablo, es de aquello. El otro sí cree que es posible porque se tiene que respetar la ideología de género y esto y lo otro. Entonces vemos que hay ismos encontrados y dicen por ahí de política, de religión y de fútbol. Ni hablemos, ¿no? Ni hablemos porque salimos de pleito. Porque son ismos. ¿Y de dónde vienen entonces todas estas cosas? Pues de allá, Ok. del poder de la palabra, Por dar la palabra. de cuando estábamos chiquitos. Y entonces, esta es la gran pregunta. ¿Deberíamos, Aníbal, de preguntarnos, de cuestionarnos, pero seriamente, en un papel serio,
¿Por qué creo lo que creo? ¿Realmente soy feliz con lo que creo? ¿Realmente me siento libre con lo que creo o no? Mientras no te hagas daño tú y no le hagas daño a los demás, de este punto a este punto, lo que quede en medio, pregúntatelo, cuestiónatelo. La religión ha hecho tanto daño que si es esto es pecado, que si haces esto te vas a ir al infierno. La moral, que si haces esto te vas a ver mal, que no te vistas así. Modales, etc. Recuerdo una plática que tuvimos en una ocasión que me comentaste, bueno, que por qué mucha gente piensa que poner los brazos o los codos en la mesa es malo o es de mala educación. Y la cuestión fue, ¿pero por qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿O en qué contexto? Claro. ¿Por qué es malo? O sea, y me hace feliz. O sea, es una creencia. exacto. Pero la pregunta, ¿me hace feliz o infeliz o no me da nada? Porque si no me da nada, pues lo desecho, ¿no? Exacto. Si me hace infeliz, pues doblemente lo desecho y lo entierro. Y si me hace feliz, lo conservo. Lo conservo. Pero, a ver, la pregunta que también se vale. ¿Qué es felicidad? Porque si felicidad es ¿Qué sentirme... consideras felicidad para ti? Sí, porque por ejemplo, no, pues salir a bailar. No, pues es que es malo porque ahí toman, porque ahí cantan música mundana, no sé, cosas de eso, ¿no? Entonces tú no vas y tú dices, yo soy feliz porque no fue. O sea, ¿eres feliz? O sea, desnúdate, descúbrete. No te engañes. Claro. Yo soy feliz porque sí fui a bailar. Porque, oye, como los tatuajes, ¿no? Que son del diablo y que son que son moralmente descalificados y un tema tabú y todas esas cosas, ¿no? Ya ahorita ya es menos. ¿Sabes quién dice que los tatuajes son malos? El que quiere hacerse un tatuaje y no se lo hace. Es correcto. Por sus creencias. Por la creencia que tiene. Pero te aseguro que quieren un dragón ahí, una corona de espinas, ¿no? No sé, el nombre de la hija, del hijo, la relación, de cuando se casaron. Algo. De cuando se divorciaron. ¿Qué es felicidad? Estamos hablando del poder de la palabra. El poder de la palabra. Me programan como a un teléfono, como a una computadora, me meten el software, en el hardware. Decía, el otro día leía a alguien, decía que el hardware, es decir, el hardware es lo físico, la computadora, es la biología, lo que somos, esto. Cuerpo. Y el software es la cultura, el sistema que se mete en el hardware es la cultura. Son las creencias lo que estamos hablando. ¿Y cómo se meten? Con el poder de la palabra. ¿A dónde? Al subconsciente. ¿Cómo? Por medio de la repetición. No sirves para nada, eres un tonto, no haces las cosas bien, te sacas puros 5, no vas a salir adelante nunca. Si te vas de la casa no vas a funcionar, vas a fracasar. Y ¿sabes qué? Te están diciendo tanto, y como te lo dice alguien que te ama, te lo está diciendo alguien que tú esperas que te diga las mejores cosas de tu vida, te está maldiciendo, pero aparte te está programando, y si no te pones listo o lista, vas a dejar entrar en la barrera de la segunda bóveda, que es el subconsciente, esa información se va a alojar donde están las emociones y eso final va a resultar ser. Va a terminar siendo así. Y entonces viene la personita y dice, oye, es que me toca pura persona así, conozco puros trabajos así y no soy feliz y a veces sí. ¿Sabes qué? Es que el software que te pusieron con el poder de la palabra, no se lo dice así, pero tú ya sabes que es el poder de la palabra, viene de cuando estabas niña o niño. ¿Qué se hace? PNL, programación neurolingüística. No es otra cosa más que autosugestión, neurociencia pura. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. Oye, y es muy fácil, pues como sea. Fácil, difícil,
Si quieres un cambio real, tienes que hacerlo. Yo lo digo en varias pláticas que he tenido en mi vida, desde que yo tengo conocimiento de esto. Y no más el conocimiento, yo soy producto de ese producto, o sea, es decir, soy resultado de ello. La vida, Aníbal, es difícil y complicada, alto, chaparro, gordo, flaco, guapo, feo, rico, pobre, inteligente, no inteligente. La vida está lista con un bat de béisbol para cuando te levantes y salgas a la calle. Para recibirte. O sea, no te estoy diciendo, ¿sabes que con esto ya se acabaron los... No, No. no existe. No. A no ser hay que seas un fórmula, ser no hay muy receta. iluminado, ¿no? El Dalai Lama, Krishna, Buda, y que tampoco sabemos si ya estaban en depresión los primos, ¿no? Encerrados en sus cuartos. La vida está lista para darnos macanazos, Claro. pero hay armaduras para esos macanazos. Sí, para sobrellevar los Dios- golpes de la vida y Dios, salir conciencia, adelante. universo, como lo veamos, también nos dejó herramientas. Claro. Voy a hacer un paréntesis rápido. Estamos en PNL. Decía Diego Rosarín al Máster Muñoz en un debate muy bueno que tuvieron. ¿Te acuerdas que lo pusimos el otro día? Sí. El barbón con el elocuente filósofo de Diego Rosarín. Y Diego Rosarín le atacaba algo muy fuerte y que lo destrozó, la verdad. El tipo... Lo barrió. Lo barrió. Sí. Lo borró del Sí, mapa. pero- Y le decía a Máster Muñoz que él lo que hacía es ofrecer una caja de herramientas. Y él decía, ¿qué te hace sentir que yo necesito una caja de herramientas? ¿Herramientas para qué? Y lo destruyó con argumento. Bueno, pues ¿sabes qué sacó Diego Rosarín? Una caja de herramientas. Diego Rosarín destruyó a Máster Muñoz con una caja de herramientas, argumentando que no se necesita una caja de herramientas. Si la agarras. Es algo muy fuerte. Lo que atacó y con lo que ganó Diego Rosarín es con lo mismo que estaba atacando, es lo que él usó. Pues esto es lo mismo. No que ataquemos, pero sí tenemos cajas de herramientas. Y la PNL es una... Es una muy... No es grande. una llave de media, ni es un ratch. Es una pinche llave encabronada. Y que todos la tenemos. Y que Que no todos- la sabemos utilizar, que es diferente. No, mira, sí la utilizamos. No Es que correctamente. no correcta. Es que Exacto. qué bueno que lo dices. Es que todos los días la utilizamos. ¿Qué es esto y esto? Es neurolingüística. Programación neurolingüística. Significa conectar nuestra neuro con nuestra lengua. Sí, es conectar nuestra mente, nuestra conciencia, que no es la mente, obviamente, los que sabemos de esto, pero es conectar esto de aquí arriba con nuestra lengua, con nuestra boca. Y es una herramienta. Y lo vuelvo a repetir, no es cualquier herramienta. No. Es una gran herramienta. Tan gran herramienta es que hoy en día vemos tantas personas que les está yendo mal, porque no es que no estén utilizando la herramienta, es que la están utilizando, pero la están mal. utilizando para mal. Pero por desconocimiento. Y como la ley dice que el desconocimiento de la misma no te exime de responsabilidad, Responsabilidad. pues entonces aplica también aquí. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, número uno, vuelvo a repetir, hay programación neurolingüística, el poder de la palabra. Hay un ejercicio buenísimo. No cuesta un peso, un solo peso no te cuesta. Todos tenemos un cuaderno y un lápiz. Con lápiz, es importante que sea con lápiz. ¿Por qué con lápiz? Porque con lápiz hay una conexión más importante por el carbono que contiene. Ok. Es un estudio que hay de que la escritura, bueno, tal vez por el tiempo que se escribió y esto y lo Ok. otro, Napoleón Hill lo propone así. No dice que con lápiz, pero sí hay ese estudio de que si es
A lo mejor para borrar, a lo mejor para corregir, no lo sé. Lo pensé, tal vez. Pero eso, para sí, borrar. pero sí, las personas que hemos hecho este tipo de ejercicios con lápiz es muy recomendable. ¿Qué hacemos? Ser muy específicos, número 1. Yo recomendaría que primero estuviéramos segurísimos de que lo que vamos a hacer lo vamos a terminar. Porque una cajetilla de cigarros, ¿cuántos cigarros contiene? ¿Sí lo sabes? No fumo. 20. 20. Muy bien. ¿Cuántos días se necesitan para tener un hábito nuevo? 21. Lo que creas y lo que compras son hábitos. ¿Ves? Si nosotros vamos a comenzar este proyecto, será porque vamos a terminarlo bien. Para no darle muchas vueltas. Vamos nosotros a tomar un papel, un cuaderno y un lápiz y nos vamos a sentar solitos y vamos a comenzar a escribir lo que yo quiero en mi vida. Pero lo vamos a hacer en un tiempo presente. Es decir, yo soy una persona inteligente, que me gusta leer, pero leer ¿qué? Este tipo de literatura, tipo de escritores, le dedico tanto tiempo a la lectura. Es decir, que seas muy específico en la lectura. Un ejemplo, ¿no? No que me gusta leer, cantar y bailar, no. Que seas muy específico de cómo vas a escribir estos conceptos de lo que eres. No, yo ser una persona que me gusta leer, no. Yo soy una persona que me gusta leer esto y esto y esto. Soy una persona sana. No tengo enfermedades. ¿Por qué? Porque soy una persona que come bien, que hace ejercicio, que hace meditación, que se cuida. ¿Y cómo me cuido? Me cuido así, me cuido asá, me cuido asá, ¿no? Yo soy una persona próspera en lo espiritual. ¿Por qué? Porque siento el dolor de los demás, porque soy una persona que ve por el dolor ajeno, porque soy una persona que siempre estoy en contacto conmigo mismo o misma y con el ser que yo creo que sea Dios o el universo, etcétera. Soy una persona espiritual así, ¿no? Soy una persona que ama a todos, pero primero se ama a sí misma. ¿Y cómo me amo así, así es. Tiene que ser muy específico. Entonces, vamos a ver el tema de salud, el tema económico, el tema espiritual, el tema familiar, etcétera, y ser muy específico. Yo recuerdo cuando hice este ejercicio, yo decía, yo tengo una casa hermosa. Yo tenía un cuarto. Yo tenía un cuarto y te lo digo con muchísimo respeto, humildad y orgullo también. Orgullo, y asociamos orgullo con algo malo, pero no, con orgullo bien. Yo vivía en un cuarto y yo hice este ejercicio diciendo, yo tengo una casa de 2 pisos con tantas cocheras, con tantos carros afuera, mi casa huele así, las paredes son así, los sillones son así, la cocina así, los baños son así, mis hijos duermen así. Fui muy específico en el olor, en los colores, en las texturas, en la escalera, en las cocheras, en los vehículos que había afuera, mi cuenta de banco, mi salud, mi relación con Dios, mi relación con mis amigos, con mi familia. Traté de ser lo más. Recuerdo que también puse, yo soy una persona sumamente inteligente, sabia, leo mucho, leo estos libros así, pero no soy más que nadie. Pero nadie es más que yo. Porque la humildad es algo que me acompaña siempre. Y esto lo puse como un tipo de candado para no ser un soberbio, ¿no? Y luego ya cuando es este tipo de escritura que te tome, no importa, o sea, 1 hora o 2 horas, no importa. Porque esto funciona porque funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este escrito? Ya cuando lo tengo, lo reviso bien. Como yo lo escribí, no lo hizo ChatGPT, pues más o menos el contenido de lo que es. Entonces, pues en la noche o en la mañana, si estoy muy de mañana, pues lo hago a las 5 de la mañana, si estoy muy de noche, lo hago, y en la noche antes de acostarme,
Voy al baño, cierro con llave, me pongo frente al espejo y, bueno, antes de repetir, primero hago una conexión visual con mi reflejo. Y esta conexión tiene que sentirse, Aníbal. Ok. Tiene que haber una conexión emocional con tu imagen porque no te estás mirando para peinarte ni para cortarte el bigote o en caso de las mujeres para maquillarse. Estamos nosotros mirándonos ahí en ese momento porque estamos teniendo una conexión diferente. Como cuando te has sentido triste y vas al espejo del baño a llorar. No sé si te haya pasado. A mí me ha pasado eso. Y hay una, te miras así llorando y dices, la regaste o esto, lo otro. Bueno, algo parecido, te conectas. Y una vez conectado, comienzas tú a sentir lo que ya dijimos más temprano, la energía que se eleva. Recurres a un pensamiento, a un recuerdo, lo dijimos, ¿no? A la Sí. avalancha. Recurrimos a cuando papá o mamá nos llevaban a comer, a que la abuela, por ahí. Cuando me casé, cuando tuve un hijo, qué sé yo. Buenos recuerdos. Cuando siento yo esa sensación, comienzo a decir las afirmaciones o decretos, creyéndolo verdaderamente. Jesús, el Señor, Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo verdaderamente en tu corazón, os dará, os será dado. Fíjate, no dijo algunas cosas, dijo todo. Todo. La pregunta es, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Es todo. Es un Lo absoluto. que tú quieras. Es un absoluto. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo verdaderamente en vuestro corazón, es decir, en el subconsciente, Ok. creyéndolo El verdaderamente límite lo ponemos nosotros. nosotros, claro. Yo cuando he dado este tipo de pláticas, conferencias, talleres, digo, pon ahí lo que, pero pon el color del carro. Sí. No, pues un carro hay más. No, 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 no. ¿Cómo lo quieres? O sea, ponlo bien. No te pongas límites. Y no es algo mágico, algo tendrás que hacer. Claro. Ahorita Hay vamos que a esa poner de parte, nuestra parte. desde luego. O sea, sí ocurre. Y no quiero dar un mal mensaje, Ok. pero sí puede ocurrir, porque hay casos Sí. documentados donde personas sin mover un solo dedo han sucedido cosas. Bueno, el asunto es de que no te limites en decir, ay, pues es que yo, no, tu carrera termina tu casa, termina tu esto, una empresa, o sea, y entonces lo repites en la mañana y en la noche. Mañana y noche, mañana y noche. Si puedes en la tarde también hacerlo. Ok. Pero sucede que en el día van a pasar cosas no muy buenas. Te cortaron la luz, se te ponchó el carro, te dejó el novio, qué sé yo. Y entonces te agarras la cabeza y dices, uff, ¿qué está pasándome? Recuerda entonces que eso no es tu realidad. Tienes que negar esa parte y recordar que lo que tú estás diciendo es la verdad. Claro. O sea, está muy loco, ¿eh? Recurres entonces a los recuerdos que estás haciendo la mañana y la noche, los decretos. Bajas el espejo o buscas un espejo rápido o te concentras tan fuerte que dices, yo soy exitoso, yo soy feliz solo o acompañado. Yo así, 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 así. Eleva la energía con estos recuerdos que ya dijimos anteriormente, los traes al presente y no te rindes. Y a los 21 días, yo lo hice como 30 días, pero a los 21 días esto queda sellado. Ahora, el poder de la palabra, estamos hablando, ¿no? Fíjate que te voy a contar algo que a mí me ha pasado respecto aquí a la plática. Retomando aquí la plática, lo que estamos comentando en este momento. Yo he hecho esa acción. Por ejemplo, yo soy muy amante de que si tengo un proyecto en mi casa que quiero desarrollar, algo, se me ocurre aquí en la mente, agarro una hoja, un papel, un cuaderno y lo dibujo. Y precisamente lo quiero así y me gustaría así, de este color, de este tamaño. Y empiezo a hacer mis dibujos, mis bocetos, el proyecto.
Ya después de que ya lo pensé, lo plasmé. Después voy con mi esposa y se lo platico. Oye, mi amor, ¿cómo ves? Me gustaría hacer esto. Y es una parte muy importante también, que tengo el apoyo siempre de mi esposa para los proyectos que tenemos. Claro, adelante, vamos a darle. Entonces ya lo pensé, ya lo escribí, ya lo empiezo a decretar, ¿sabes qué? Y lo voy a hacer en esta parte y lo voy a hacer acá en la bodega, voy a poner una barra, voy a hacer un cuartito para estar a gusto, convivir. Y obviamente uno pues también tiene que echarle ganas a uno, ¿va? Hay que trabajar, hay que Claro. empezar a comprar las cosas. Y todo lo que he hecho, así que yo lo he plasmado en una hoja, porque se me ocurre aquí, ya lo he materializado, obviamente con el tiempo, ¿va? Con trabajo, con esfuerzo, con el apoyo de la familia, todo. He ido haciendo mis proyectos, ampliación de la casa, que este baño, que el otro. Entonces ahí vamos que como uno de la mente sale al papel, después lo empieza uno a decretar, lo empieza uno a decir y al final se materializa. ¿Va? Porque obviamente pues, hay muchas cosas que tienen que ver en eso. ¿Va? Desde que uno le eche ganas, que pues, hay que trabajar, hay que conseguir lo que vayas a hacer, etc. Y sin saberlo, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que no tiene que leer libros como eso, tener este conocimiento y le funciona. Claro. O sea, dice, oye, ¿sabes que yo no he escuchado eso, pero yo lo hago y me funciona? ¿Cómo les? Bueno, pues así. Así. Me convenzo de que yo puedo hacerlo Y que lo voy a hacer. y lo hago. Mira, y muy importante agregar a todo esto que estamos hablando, Rhonda Byrne dice que cuando tú hagas este tipo de declaraciones, no utilices la palabra no. Porque la palabra no no es reconocida por el cielo, por el universo, por lo que creamos. Si yo digo, ya no quiero que me vaya mal. Como la palabra no no existe ya, lo que se entiende es quiero que me vaya mal. No me quiero enfermar, me quiero enfermar. No quiero perder el trabajo, quiero perder el trabajo. Entonces nos enfocamos en el poder de la palabra, en decir lo que no queremos. Y resulta que nos da al contrario. Lo que tenemos que hacer es las afirmaciones o las declaraciones que Si hagamos. quiero, si puedo y lo voy a lograr. Es en lo que yo quiero lograr, no en lo que no quiero lograr. ¿Ves? Okay. Es decir, yo estoy sano, yo estoy bien en mi trabajo. Imagina nada más que en el trabajo te esté yendo súper mal, ¿no? Que en el trabajo, de momento las cosas se pusieron complicadas, y ya no estás a gusto. Y no tienes otro trabajo, dependes totalmente de él. Y entonces tú escuchas este podcast, que por cierto los invito a que se suscriban, porque estamos teniendo Temas muy interesantes. visitas y no se están suscribiendo, así que ayúdenos por favor a suscribirse ahí a nuestro canal. Y entonces, pues, tienes complicaciones en el trabajo y llegas a la casa y en la casa también hay problemas, ¿no? Y empiezas tú a decir, no, pues no quiero que me vayan a correr. Fíjate lo que estás diciendo. Rhonda Byrne da bases muy fuertes, ¿eh? Lo que está diciendo es, quiero que me corran, ¿no? No quiero que me vayan a correr, quiero que me vayan a correr. Es lo que estás diciendo. Y entonces la vida se te complica más, y más, y más, y más, y más, y más. Y no hay a la puerta y entonces pues vienen momentos complicados, ¿no? Para el ser humano. Y decimos, ya hicimos de todo, ya intentamos todo y no funcionó. Entonces lo que nos dice Rhonda es que aunque las cosas estén complicadas allá afuera, mis afirmaciones tienen que ser Positivas. en presente y positiva. Tengo un trabajo extraordinario. Oye, ¿cómo está yendo? De maravilla. Pero no digas de maravilla y por dentro deshecho, ¿no? No, porque no va a funcionar. O sea, Tráelo, créetelo. trae ese momento de emoción de alguna parte, sácalo. Porque te vas a conectar en ese momento, ¿no? Como de maravilla, o sea, no sabes, es una locura. Mira, iba yo para Chihuahua en carretera hace como 2 días,
o 3 días. Llovió lo que no tienes una idea. Se cayó el cielo. Y entonces en una curva, pues se me descontroló el vehículo. Muy fuerte. Y no sé si te haya pasado, me pasaron como escenas por la cabeza. Me pasaron muchas cosas. O sea, porque está el voladero para allá y la camioneta se hizo para todos lados. Y estaba súper mojado, no alcanzaba a ver hacia enfrente. Gracias a Dios, la camioneta la pude estabilizar. Volví a mi lado y me invadió un terror enorme en el pecho. Se activó adrenalinas, oxitocinas y todas esas cosas, ¿no? Y cuando la cortisol, ¿no? Que le llaman, ¿no? El estrés, se me activó todo eso y se me pachurró aquí y se me enchinó ahí, el otro y no sé qué tanto. Pero rápido recordé todo esto, porque no nomás lo digo, también lo practico, claro, ¿no? Y entonces me sentí que me faltó el aire. Salgo de la curva y todo, ¿no? Y voy manejando, pero así. Entonces me acuerdo de eso, o sea, pon en práctica lo que enseñas y lo que hablas, ¿no? Claro. Bajo el espejo es el producto del producto. Y lo primero que hago, Aníbal, me miro y empiezo a sonreír. Empiezo a sonreír así conmigo mismo y empiezo, pero no a burlarme de lo que pasó. Traje un recuerdo feliz, de risa, y empiezo a sonreír y te lo juro que en 5 segundos yo estaba carcajeándome. O sea, no casca el minuto, 5, 6, 7 segundos que yo empecé a provocarme la risa. Empecé a reírme de algún momento agradable que traje y mi cuerpo inmediatamente dejó eso, trajo serotonina, trajo dopamina y me sentí perfecto. Eso es lo que estoy hablando. Sí. Que en el día cuando tú repitas estas palabras de la PNL, el poder de la palabra, pues van a pasar cosas. Claro. Pero entonces no vas a creer eso, sino vas a creer lo que estás diciendo. Sí. ¿Y cómo, Alonso? Porque vas a llamar a momentos, no estos. Vas a llamar momentos buenos y te vas a creer esto. Te vas a aferrar a esto. Hay tantos ejemplos de verdad sobre... Un ejemplo rápido. Mira, hay una historia de una familia que era en la fiebre del oro, en Estados Unidos. Y llegan a un lugar y encuentran oro tirado. El oro se conseguía, oro de placer le llamaban. Era un placer. Las pepitas tiradas, llovía y se hacen como tipo de rifles, le llaman así como rifles, como tipo escalones. Y ahí se quedan las pepitas, a las faldas de un monte, de un cerro. Pues la familia esta enloqueció y mandaron traer al yerno, al suegro, al cuñado, al primo, al sobrino, a todo mundo. Compraron máquinas de todo. Y empezaron a explotar la tierra. Denunciaron el terreno legalmente y todo, ¿no? Hicieron toda una empresa. Y cuando ya estaba la cosa tan arriba, el oro desaparece. O sea, la tierra dejó de dar oro. Ya tenían los tiros de piedra que le llaman. Son los hoyos que hacen en las minas. Más hondo, no, pues que más hondo y más dinero. Y pues tú sabes, ya tenían ahí, no sé, 50 de familia. Pues todos los días comida, desayuno, cena y sueldos y esto y lo otro, ¿no? Gasolina, diésel, qué sé yo. El oro nunca apareció. La inversión. Entonces ya las despidió al primo, al sobrino, y hasta que dijo el esposo, oye, ya párale. Ya se acabó y nos queda ahí una lanita, nos la llevamos y se acabó. Y dijo, ¿y todo esto qué? Pues véndelo como chatarra. Va con el chatarrero del pueblo que estaba ahí a media hora. Pues ya lo conocía porque pues ya tenían ahí años. Y le dice, oye, pues ya me voy, ya esa cosa dejó de dar oro. Le dijo, y luego, pues quiero venderte las máquinas como fierro viejo. Dijo, te las compro si me vendes el terreno. Y el terreno sirve, te lo doy, vámonos. Y le firma todo legalmente.
Entonces el amigo como no sabía nada de minería, como tampoco ellos sabían, ¿eh? O sea, la familia sabía lo que aprendieron en el proceso, nada más, pero no tenían un conocimiento profesional. Y el tipo de la chatarra dijo, pues yo no lo tengo, obviamente, ese conocimiento, y contrata a un geólogo, una persona que estudia en laboratorio la tierra. Y el geólogo desciende hasta la parte más profunda de donde pararon a buscar el oro, donde se rindieron, y saca muestras, ¿no? Las lleva al laboratorio y vuelve y le dice, ya tengo tus muestras. Obviamente, pues la cobró. Claro. ¿Y qué te arrojó? Dice, justo donde se detuvieron, a 1 metro, está el oro que buscaban. Es una historia real, ¿eh? Fue encontrada una de las vetas más grandes de todos los tiempos de oro, a 1 metro de distancia donde se detuvieron. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre, con la determinación que tenía, la esposa le hubiera dicho, continúa? Lo hubiera hecho. Pero es que tenemos que tener cuidado, y esta es una bomba, lo que va a soltar. Tenemos que tener cuidado quién tiene acceso a nuestros oídos, a nuestro corazón y a nuestra mente, que es el subconsciente, ya lo dijimos. Sí. Porque voy a decir las bombas, pero los proyectiles más mortales no vienen de la gente que no quiero y no me quiere. Viene la gente que me ama y que amo. De un círculo más cercano. Porque es a los que le abro el corazón. No estoy culpando a la señora, porque también se sintió duro y es comprensible. Pero nada más pongamos en contexto. No existe lo hubiera, pero ¿qué tal si la señora le dice, continúa, creo en ti? Y a veces la vida nos va a poner en esa misma situación. Sí. Nos va a poner en la situación de que hemos intentado de todo y las cosas no funcionan. Ya usé el poder de la palabra, ya utilicé la emoción, Alonso, ya utilicé el espejo, ya utilicé esto, el recurso que tú me diste en ese podcast ya lo hice. ¿Sabes qué te diría? El oro al que estás tú buscando se encuentra 1 metro de este lugar donde quieres renunciar. No renuncies. No renuncies. Sí se renuncia, desde luego. Se renuncia cuando ya no eres una persona que está siendo feliz. O sea, la renuncia no es algo que vamos a desechar. No, porque imagínate, hay matrimonios juntos donde ya no son felices. Hay personas trabajando en lugares donde son completamente infelices. No, claro que la renuncia es una opción. Yo no estoy diciendo que no. Pero en la metáfora, que es una historia real, pues yo creo que el oro no hace infeliz a nadie. Bueno, después de un breve corte, continuamos. Hablamos de que hay gente que quiere abandonar sus metas cuando está a punto de lograrlo. De lograrlos. Y el poder de la palabra es eso, Aníbal. Es decirle a la gente, decirnos a nosotros mismos de que aunque las cosas se pongan complicadas, yo tengo que repetirme a mí mismo. Y eso se le conoce como autosugestión. Me autosugestiono, pero para bien. No decir palabras negativas, sino positivas. Y entonces, esta es la fórmula ideal, perfecta, para poder nosotros cambiar nuestra mentalidad. Decimos, ¿sabes qué? Es que cambia de mente, cambia de manera de pensar. Pues, ¿quién no quiere hacer? ¿Quién no quiere cambiar una ruptura de amor? Es decir, ya no quiero sufrir. ¿Quién no quiere cambiar la manera de cómo ve la vida, las cosas, a las personas? Pero la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo le hago? Bueno, pues acabamos de ver un método que debe haber más, desde luego, Claro. ¿no? Pero esa es una forma muy eficiente de reprogramar nuestra mentalidad, nuestro subconsciente. Lo decíamos ahorita que el Eficiente y subconsciente, práctica y que todos podemos hacer. todos lo podemos hacer.
Y deberíamos de Y hacerlo. gratis. Y gratis. Mira, estamos ahorita en un despertar de conciencias. Mucha gente está despertando. Aquí entran temas variados, ¿eh? Muchos temas de conciencia, esotéricos, metafísicos, teológicos, psicológicos, como por ejemplo las reencarnaciones, ¿no? Gente que no quiere despertar o no sabe o no le interesa es porque dicen que son almas nuevas o jóvenes, muchas cosas. No entraremos en ello, pero lo que sí es de que tenemos una gran responsabilidad nosotros como seres humanos, pero también como padres, como hermanos, como hijos. La, la filosofía sobre este tema es cuestionarnos las cosas. Lo decía ahorita. Mientras no te hagas daño tú y no le hagas daño a los demás, cuestiónate todo, todo. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué renunciamos tan fácil a las cosas? ¿Has escuchado la palabra mediocre? Si tú le dices a alguien, eres mediocre, la gente se ofende. O si te lo dicen, te puedes ofender. Es como una ofensa, como una grosería. Y es que la palabra mediocre no significa una ofensa. Es una realidad, si es que es así. Etimológicamente significa a la mitad de la montaña. Mediocre es a la mitad de la montaña. Gente que comenzó a subir la montaña y se quedó a la mitad. Porque se cayó, porque se raspó, porque se cansó, porque se frustró, porque iba arriba y se regresó porque algo pasó en el camino. Es gente que comenzó la escuela y no la terminó. Comenzó un matrimonio y no lo terminó. Una relación. Comenzó una casa y ahí está la casa. Todavía le falta que termine el cuarto que no tiene techado y no tiene todavía piso y ventanas. Y le van a dar las 11 ahí. El cuarto sigue igual. ¿Sabes por qué? Porque a la mitad de la montaña, ahí está la gente que amamos y que nos ama. Y vuelvo a lo mismo, ese círculo que nos programa la cultura. Y no te dicen ríndete, porque no te lo dicen así. Pero te dicen, ¿para qué, mijo? ¿Para qué, mija? Ya, mira, con que tengas esto y esto, confórmate. ¿Te fijas? Dejas de creer en ti. Dejas de creer en ti, que tú Medio puedes conquistar cree. la montaña. Mediocre. Recuerdo que me decían, con que sepa hacer tortillas y sea buena mujer, con eso. Con eso. Y a la mujer le dicen, con que no te pegue y con que sea buen hombre. Con eso. Y entonces te instalas en el campamento de la mitad de la montaña y te pones a vivir ahí. Y renunciaste a todo aquello. ¿Por qué? Porque una palabra que te soltaron y tuvo un efecto en ti o en mí. Y entonces es momento de despertar esa conciencia que hablaba ahorita, de decir, oye, ¿sabes qué? No. Yo cuando estaba niño quería ser doctor, yo quería ser abogado, psicólogo, X, no sé. Yo tengo que continuar, tengo que dejar este campamento, la zona de confort, y tengo que ni confort, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, porque le llamamos zona de confort, Zona de confort, pero no que tiene no nada es de confort. confort. Es importantísimo. No hay ese estado consciente de felicidad, de sentirte pleno, de sentirte realizado, realizada. Le llamamos confort por confort, Por conformismo también. por conformismo. Porque a la mitad de la montaña hay piedras, hay serpientes, hay sol, hay agua, hay tierra, polvo. No es tu lugar. Tu lugar es la cima. Y cuando digo cima, no estoy hablando de un tema elitista, de un tema
que seas no sé qué y que tengas todo el dinero del mundo y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la mejor versión de Aníbal, la mejor versión de Alonso está ahí arriba. Estoy hablando de que todo lo que abandonamos en el transcurso de la vida, ¿por qué? Porque no había dinero en la casa, nos pusimos a trabajar, porque no había dinero para la escuela, porque nos casamos, qué sé yo, y dejamos abandonados proyectos y cosas y caemos en mediocridad. Pues hora de hablarnos a nosotros mismos. Quiero concluir, ir terminando. Es momento de usar ese poder de la palabra para nosotros mismos y decirnos, ¿sabes qué, Alonso? Este no es tu lugar. Este campamento no es tu lugar. Tu lugar y tu mejor versión está adelante. Pase lo que pase, se enoje quien se enoje, ría quien ría, se burle quien se burle, no me importa, no me interesa. Dijo Emiliano Zapata, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. De rodillas. O sea, prefiero intentarlo, morir intentándolo, no. Pero, oye, es que esto no es a ver si funciona. Es que esto funciona. Porque... el poder de cualquier cambio está en nosotros. Claro. Y Aníbal, somos personas llenas, quiero decirlo a la gente que nos está mirando. Todos y todas estamos llenas de dones, de talentos, de habilidades, de capacidades. Todos. No hay una sola persona en el mundo, no existe, que no tenga habilidades, dones, talentos, capacidades extraordinarias, pero no lo sabemos. No lo conocemos, no las hemos desarrollado. No, es que yo no sirvo para nada. Te estás autosugestionando y te estás creyendo esa mentira. Claro que sirves para muchas cosas. La posibilidad de... No, desde luego, y te estás encasillando. Entonces, una vez que entendemos esto que hemos hablado en este episodio, y entendemos y creemos profundamente que somos personas completas. Yo no tengo las mismas habilidades que tú, es que yo quiero cantar y no se me da la cantada, pues eso no es lo mío. Pero le echan sentimiento. Pero le echan sentimiento. Pues imagínate, ¿no? Corro a todos los de la casa. Es como un dedo. A ver, dicen que este dedo tiene el 60% de la fuerza de la mano. Tómame de la mano sin ese dedo. No uses ese dedo. Tómame. Así, sin ese dedo. Fuerte, hazlo fuerte. Mira, otra vez, fuerte. Mira. Ahora con ese dedo. Se lo apoyo. Ok. Este dedo es muy importante. Si ese dedo yo lo quito de ahí y lo pongo en el ojo, ¿me sirve algo ahí? No. Es que el dedo tiene su posición. Su posición. Es importante en su lugar, desde luego. Ahora, mis habilidades o las tuyas o las de la gente que nos está mirando, no es donde tenemos el capricho. Es que el dedo quiere ser ojo. No, es que el dedo va aquí. Todos funcionamos en alguna parte donde sientas que ahí estás funcionando. Vuélvete el mejor. Obsesiónate por ser el mejor o la mejor. Y te aseguro que si encuentras tu lugar y te especializas en ser el mejor, las cosas van a cambiar. Tu lugar no es a la mitad de la montaña, pero necesitamos hablarnos todos los días. Todos los días. Hablamos de meditación, hablamos de concentrarnos, pues es esto lo que estamos hablando. De creer en nosotros mismos y convencernos completamente de que la mitad de la montaña no es nuestro lugar. ¿No es la cima? No es la cima. Hay una historia de un tipo que vivía en su carro con su esposa. Un soñador. Y tenían meses viviendo ahí. Se bajaban literalmente en el patio de la gente y agarraban
la manguera y se bañaban con ella. Y el carro era su casa. Y era un soñador. Y la esposa le dijo un día, ¿sabes qué? Ya, ponte a trabajar. Agarró un trabajo normal. Dijo, no. No, dijo, es que yo soy una persona exitosa. Yo no puedo trabajar para una persona. Y se aferró y se aferró y se aferró. Cortando zacate, haciendo cositas, logró comprar una máquina de esas de tragamoneda. Ok. Que le picas un botón y te sacas un chicle o sacas unas monedas extras, no sé. Y compró una máquina. Y fue y la puso en una farmacia. Con lo que siguiendo viviendo en el carro, ¿eh? Pues no recuerdo si tenían 2 o 3 años en el carro. Y la esposa, ponte a trabajar y ponte a trabajar. Y dijo, no. Porque en el momento que yo me ponga a trabajar, voy a renunciar a todos mis sueños. Con lo que le dio la primera máquina, determinado tiempo, le dio una parte a la farmacia, obviamente, como una comisión, juntó y compró otra máquina. Y las 2 máquinas le dieron para 2 máquinas más, puso 4 en las farmacias, en ese tiempo. Y las que dieron 4, puso otras 4, puso 8. Ya no de lo mismo, sino empezó a variar el tipo de... Las máquinas no eran nuevas, o sea, De uso. no era la novedad, pues. Ya había negocios de máquinas, Ok. pero las atendían los dueños. Y él no. Él buscó una estructura ya, en este caso las farmacias, para poner sus máquinas. Pues inundó Estados Unidos de máquinas. Y ese tipo fundó Las Vegas, Nevada. Es el fundador de Las Vegas, Nevada. Llegó al desierto, miró un proyecto enorme y fundó Las Vegas. La persistencia. La persistencia. Pero ¿sabes cómo? Es cuestión de hablarte y de sentirlo. Y no dejar tu sueño. Sigue. ¿Has pedido alguna vez por Mercado Libre o Amazon o eBay? Sí. Yo quiero preguntar algo a la gente que nos está viendo. Suscríbanse, por cierto, porque vamos a traer temas buenísimos. Dele ahí, suscribirse. No le cuesta nada. Por favor. Han pedido a esta cámara, por favor. Han pedido por Mercado Libre o Amazon o eBay o hasta por TikTok, ¿no? Y hay tienda ahí también. TikTok Shop. Tú metes tu tarjeta, tu nombre, tu dirección y pides el micrófono. El micrófono ya es tuyo. ¿Verdad que no te levantas al día siguiente y vuelves a pedir el micrófono? No. Ya no, ya viene en camino. Y si no viene en camino, va más tarde o al día siguiente te ponen ya en camino. Y te ponen un código de rastreo para que veas dónde viene el producto. ¿Y qué hacemos nosotros? No, sí, el poder de la palabra. Y vamos a decir esto. Y al día siguiente vuelves a pedirlo, pero no lo crees. Y el producto nunca llega. Por eso cuando tú pides en Mercado Libre, en Amazon, eBay, tú pides una sola vez, al día siguiente te levantas y sientes que ya viene en camino. ¿Cierto o no cierto? Estás esperando que llegue el repartidor. Porque ya es tuyo. Bueno, lo que hemos estado hablando es igual. Sí. El ejercicio de decirlo en la mañana y en la noche no es que lo estés pidiendo. Es que yo soy. Yo ya soy. Ya es mío. ¿Ves? Yo soy una persona exitosa y resulta que estoy viviendo en un carro, como la historia de este hombre. Es que yo no estoy pidiendo a ver si llega, es que yo ya soy, es que el micrófono ya es mío. ¿Has oído tú historias de, por ejemplo, yo todos los días pido para que te vaya bien y que no sé qué, para que no? Y no le va bien al hijo, la mamá todos los días ora y pide. ¿Quién pide un micrófono todos los días en Mercado Libre o en eBay o en lo que sea? Nadie. Sí, no. Es una locura, ¿no? Una vez y ya. Viene en camino y es mío. Piden, dijo Jesús, y piden mal. Piden y piden mal. Piden mal.
Yo lo pido y gracias. Es pido, recibo y agradezco. Yo soy una persona próspera. Yo soy una persona sana. Ya, eso soy. Y lo agradezco. Y tarde que temprano, y más temprano que tarde, las cosas comienzan a suceder. Últimas palabras, Aníbal. Pues no, es un tema muy interesante, muy amplio, que realmente en un capítulo no lo alcanzamos a abarcar. Pero, pues en resumen, sí, todo lo que nosotros queramos o lo que tengamos planeado, hay que hacerlo, decretarlo y ser consistentes y se va a materializar. Y sentirlo. Y sentirlo sobre todo. Y con eso, aunque las esa es la cosas clave. parezcan que se van para otro lado, ¿No? negar eso y aferrarnos a lo que estamos Y aferrarnos a lo que uno quiere. lo que estamos diciendo todos los días, ¿no? Invita a la gente a suscribirse, a sumarse al canal. Estamos en Facebook como Alonso Mora Podcast. Estamos en YouTube como Alonso Mora Podcast. Estamos en Twitter y en Instagram. Alonso Mora Podcast. En Instagram me parece que lo pone más complicado ahí porque pone como números y ahí los ponemos en la pantalla. Pues invitamos a todos que se suscriban a este canal y van a venir cosas mejores. Mejores proyectos, mejores programas, mejores temas. Muy interesante. Les va Plática a gustar. sabrosa, ¿no? Claro. Bien, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes y sobre todo a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias. Que sea bendición. Como decía Luis de Alba, abur. Gracias, hermano. Gustazo. Listo.